Durante mucho tiempo escuchamos a los aladines de la ortodoxia económica reclamarle a los pobres que aprendan a nadar, y hoy le están reclamando al Estado mexicano que haga salvavidas. ¿Pero por qué? Porque mientras el gobierno hacía transferencias de apoyos económicos a la gente que estaba en la marginación social, eso para ellos, para estos paladines de la economía ortodoxa, ¿sí?, era públicamente inmerecido apoyar a la gente, falta de recursos, por no llamarle, a la gente viviendo en pobreza extrema en México. Le llamaban también injustificado e inflacionario. Pero ahora, cuando sus propias empresas o las empresas para las cuales ellos trabajan entraron en crisis y no pueden pagar los salarios de sus trabajadores, son los primeros que están tocando la puerta de Palacio Nacional solicitando subsidios para pagar los salarios. Pero, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que siempre el Estado debe cumplir con su papel fundamental en la armonización de los intereses sociales. Entonces nos preguntamos, ¿está bien que el Estado les ayude a las pymes? ¿Que les ayude a las empresas privadas para pagar sus salarios? ¿Usted qué piensa? Porque es una situación de emergencia, pero también estaba bien el gobierno de López Obrador en cuanto a la implementación en México de los programas sociales que hoy gozan los adultos mayores, discapacitados y estudiantes como una emergencia social. Recuerden, todavía le falta tiempo para cumplir 2 años, para garantizar el sustento a los que menos tienen. Lo que nosotros debemos entender, que si bien somos una comunidad nacional y que si bien son legítimos los intereses particulares, llámense empresarios, empresas o organismos empresariales o patronales, el Estado no puede estar todo el tiempo administrando los intereses de esos particulares o de empresarios. Sí, señores, se acabaron los gerentes de los empresarios en el gobierno de México. El Estado tiene que ser árbitro en el interés social y en todo caso su papel es de conciliar con estos particulares o estos empresarios o los sectores. Si no, debe de dar el laudo, como dicen los abogados, en función de los más débiles. Y entendamos en esta reflexión que los débiles ahora mismo son las pymes. Lo que tenemos que entender entre todos los mexicanos es que necesitamos tener claro que en las sociedades armónicas donde se vive la lógica del bienestar, que es lo deseable en México, donde la felicidad es un bien público, lo que buscan en los estados de bienestar es acortar la brecha de la desigualdad social. Lo que buscan es un compromiso del uno con el otro, porque recordemos que la Revolución Francesa tuvo 3 peticiones básicas. Número 1, la igualdad. Segundo, la libertad. Y tercero, la fraternidad. Obviamente, siendo la fraternidad la más importante de las 3, que es el hecho de que entendamos que el otro, el vecino, el del otro gremio, es un hermano, es una hermana, que nadie se puede realizar individualmente si el otro no se realiza. Entonces, en ese sentido de esa idea,
de que todos de alguna manera seamos responsables de la suerte de nuestro vecino, de nuestra vecina. Lo que tiene que hacer la sociedad mexicana para ser una sociedad con movilidad social, y esa movilidad social necesitamos que sea ascendente, que sea una sociedad modelo en el mundo. Usted diría, ya entiendo por dónde vas, Beni Castro, o sea, su servidor, pero ¿sabes qué? Durante el periodo neoliberal construyeron en México la idea de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas, que cada uno se tiene que salvar. En todo caso, es a través de la meritocracia, o sea, hacer méritos y además de tu esfuerzo individual para que las cosas las puedas conseguir. Las conseguías solamente porque tú sabías cómo, y es donde está el adagio popular, el que no tranza no avanza. Mejor que nadie, como administrador de lo tuyo, es instruir en una programación en un sentido individualista y no colectivo como sociedad. Ellos, los neoliberales, rompieron el contrato social que nos hacía a todos una nación unida. Usted puede decir que esa es la enseñanza que nos va a dejar toda esta pandemia. Pues quizás, pero hay una cosa, no esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad que conocíamos, que sean como antes, ni pensarlo. Esto será totalmente diferente. Esperemos que sí, y yo lo que creo es que por lo menos, ese paradigma individualista que construyeron los modelos neoliberales en México se rompa. Ese individualismo absoluto de la sociedad hipercompetitiva no se ha roto todavía porque está en crisis actual y sigue habiendo incluso sectores de la sociedad que piensan como los verdugos de nuestra propia sociedad y del sistema de gobierno que tenemos momentáneamente. Algunos economistas, fíjese bien, sostienen argumentos que han sido tomados en cuenta, pues, por el Fondo Monetario Internacional. ¿Serán importantes estos argumentos que el FMI los ha tomado en cuenta? Y esos argumentos afirman lo siguiente, categóricamente: la desigualdad tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico. Pero, ¿qué significa? Cuando la riqueza se concentra todo en unos cuantos, la actividad económica se achica, o sea, se acorta y se destruye la riqueza colectiva. Bueno, pero ¿por qué? Porque el problema es que el que tiene dinero, el que tiene mucha lana, tiene mucho dinero, y es tanto el dinero que no se lo puede gastar. Hay muchísima gente en nuestro país, que no tiene dinero ni siquiera para subsistir. Amigos, esa desigualdad es la redistribución del ingreso y de la renta que provoca que la economía se haga lenta, se vaya haciendo cada día más lenta, y en algunos países ha logrado destruir la riqueza social. La desigualdad genera además, obviamente, la desigualdad, la riqueza, la concentración de la riqueza
¿sí? Genera además mucho poder político para los actores económicos. Y entonces estos actores económicos obviamente tienen mucho poder político, no democrático. Vean los vientos, los nubarrones, golpe de Estado, agruparse, juntarse los sectores, balcanizar México, dar un golpe de Estado. Ese no es el camino. Vayamos pues a la revocación de mandato, vayamos a las urnas, participemos de una manera electoral, democrática, como se mostró en julio del 18, la revolución de los votos en México, un paso pacífico, democrático a la construcción de la nueva sociedad mexicana, política, económica y socialmente hablando. Si está conmigo, seguimos platicando un poco más y reflexionando esto. Porque el estilo de ese poder político no democrático nos ha demostrado que solo busca presionar al Estado, arrinconar al Estado, tenerlo junto a las cuerdas para proteger sus propios intereses. Porque quiero decirle que no toda inversión es una inversión socialmente necesaria y socialmente útil. Es por lo tanto que el Estado debe de tratar que la inversión tenga obviamente beneficios sociales, que se traduzca básicamente en consumo y en generación de empleo. Hay inversiones obviamente que se hacen en el mundo que solo tienen un carácter especulativo y algunas de incluso carácter productivo que no generan beneficio social, sino más bien generan rentabilidad privada. Un ejemplo muy sencillo, los bancos extranjeros en México, ¿qué generan? Generan rentabilidad privada, pero no generan beneficio social ni bienestar social. Pero no nomás los bancos, hay otras inversiones. Por eso es muy importante que se entienda de qué se trata aquí en México. ¿De qué se trata ahora? Se trata de construir un modelo de bienestar. Hay que gobernar para crear bienestar. Pero ¿esto qué significa? Que se tiene que crear riqueza, obviamente, pero que esa riqueza tiene que estar socialmente distribuida. Bueno, porque si usted crea riqueza, por ejemplo, va a llevar a un aumento, obviamente, al Producto Interno Bruto. Pero si usted se queda con esa riqueza, usted solo se queda con la riqueza, escúcheme, este es un concepto claro y es una clave. ¿Por qué? Porque la derecha nos hace todo el tiempo una operación psicológica para que mentalicemos colectivamente sus intereses, los intereses de la élite económica en México, o sea, los intereses de un sector muy reducido de la sociedad, como si fueran los intereses colectivos socialmente hablando en México. Ah, señores, pero la pregunta es, ¿y no es así? No, esa es una mentira, que toda inversión es buena. Bueno, la pregunta es, ¿necesitamos inversión? Por supuesto que la necesitamos, pero una inversión que tenga beneficios sociales. Porque lo que tenemos que hacer es demoler, echar abajo los mitos que instalaron los gobiernos neoliberales en México sobre el sentido común de los mexicanos. ¿Dónde se pone, por ejemplo, por mencionar algo, que todo empresario per se
genera beneficios sociales. No. Algunos empresarios solo generan rentabilidad y riqueza, que no es lo mismo que beneficio social. Entonces, hay que ser precisos. Tener un Estado presente hoy en México que va a ayudar a las pymes y va a tratar de hacerlo de la manera más rápido posible. El gobierno no debe de estar dando varias batallas al mismo tiempo. Hay que elegir cuándo se debe de dar cada pelea. México es un país muy complejo y si el presidente quiere arreglar un problema y al tratarlo de hacerlo se le generan otros problemas, como estamos viendo el desgobierno, las amenazas de retirarse del pacto federal que ha mantenido unida esta nación en los últimos prácticamente más de 2 siglos. Lo que tiene que hacer el gobierno es ir sincronizando las peleas y construyendo consenso social, que es el camino del éxito en estos momentos tan difíciles que una crisis económica está tratando de rebasar una crisis sanitaria y humanitaria. Soy Benny Castro, de tu programa Desde el Colpo. Gracias por escucharme y acompañarme en estas reflexiones. Hasta la próxima.